Buenas tardes, amados. Hoy es martes, día de enseñanza, y quiero que Dios nos bendiga a todos, que nos bendiga con su presencia y que nos bendiga con la delicadeza que Él tiene de permitirnos hablar de sus cosas preciosas, de su palabra maravillosa, y nos permita también entender lo que el Espíritu ha querido decir a través del hermano Pablo en esta carta a los romanos. El Señor está con nosotros. Saludo el espíritu de vuestra fe. Doy gracias a Dios porque Él ha permitido este momento y tenemos que dar gracias a Dios siempre por tener esta plataforma por donde podemos hablar tranquilamente. Bien, estamos en la carta de los romanos y habíamos dicho que esta carta es carta de justicia, es la justicia de Dios. Y decíamos que la justicia era la muerte de Cristo por nosotros, su sangre, que es la única que nos justifica, nos lava de nuestra manera de ser verdaderamente desastrosa. Aunque creamos que estamos ya en la cumbre de la santidad, descubrimos que tenemos pecado, descubrimos que tenemos un montón de situaciones, de pensamientos, de palabras en las que necesitamos la sangre del Señor cada día para lavarnos y podernos presentar en oración delante del Padre. Quiero hacer este estudio lo más fácil posible, porque dice mi pastor Elías Hernández que hay que hablar de manera que la gente entienda, no con palabras sofisticadas, sino con palabras que las personas puedan entender. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 2 de la carta a los romanos. El justo juicio de Dios. Aquí también en el juicio de Dios se ve la justicia de Dios. Aunque sea juicio, se ve la justicia. El deseo que Dios tiene de justificarnos a nosotros. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas esto? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 5. Vamos a recordar que habíamos hablado de la justicia de Dios y cómo aquel que no adora a Dios y no tiene en cuenta esta justicia, esta muerte del Señor por nosotros, rápidamente empiezan a adorar otras cosas, a creer en otras cosas porque se envanecen en su propio razonamiento y esto le trae un montón de pecados, un montón de pecados, porque la concupiscencia del corazón toma lugar, los pensamientos depravados también, y entonces ahora vamos a hablar de los que no cometen estos pecados. Me río, hermanos, porque nosotros los hijos de Dios cometemos un montón de faltas en la presencia del Señor. Y todos los días tenemos que ir a Dios. De manera que dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a empezar. Ustedes se acordarán de aquel fariseo que decía, menos mal que yo no soy como este publicano, ladrón, menos mal que yo no soy un pecador. Y dice el Señor, este no se fue justificado para su casa, ese se justificó a sí mismo.
Nosotros cuando juzgamos, esto es una cosa que nosotros tenemos prohibida. Eso es igual que si un policía le dice stop y usted continúa el camino, usted va a llevar una multa, pero de las grandes, por desafío a la autoridad y por todas las cosas. Cuando Dios le dice a usted, no juzgues, porque no vas a tener excusas, no juzgues, es porque el único que está capacitado para emitir un juicio es Él. Nosotros podemos solamente juzgar lo que Él ha juzgado y con muchísima misericordia. Si el Señor dice no, que robar es malo, decimos nosotros robar es malo. Ser ladrón es malo, robar es malo. ¿Saben, hermanos? Si el Señor dice que el adulterio es pecado, nosotros juzgamos que el adulterio es pecado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque lo ha juzgado Él. ¿Cómo? Con muchísima misericordia, porque Dios es el único que puede juzgar. Cuando Satanás se puso a juzgar y a decir que lo que Dios decía en el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, era mentira, estaba emitiendo un juicio con Dios, trajo mucho pecado por consecuencia. Es porque Él quiso estar en el lugar de Dios. Nosotros, Dios nos libre de querer estar en el lugar de Dios emitiendo juicio y mucho menos condenando a ninguna persona. Porque dice el Señor que lo que nosotros juzgamos, nosotros también lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ser medidos con la misma medida. Mire, hermano, le voy a poner un ejemplo. Conozco una señora que vivía juzgando a todo el que ella entendía y creía que estaba en fornicación o en adulterio. Yo le decía, ¿por qué haces esto? Si esto va a venir para encima de ti, es que te van a medir con la misma medida. Y ella me decía, yo tengo 80 años. Como diciendo, ya yo puedo juzgar porque yo en esto no voy a caer. Pero la depravación que cayó sobre sus hijos, sobre sus nietos, todavía tiene consecuencias. ¿Entienden, hermanos? No vamos a juzgar a nadie porque nosotros no somos Dios para emitir juicios. Pero cuando nos creemos que verdaderamente somos santos y somos buenos, podemos juzgar, nos sentimos en el derecho de juzgar a todo el mundo y de juzgar cualquier cosa. Bueno, fíjense, le voy a decir una cosa. La misma vara es para ti, para que te midan a ti. ¿Saben, hermanos? Entonces dice la palabra del Señor. Miren, el que juzga conoce la ley. Y si conoces la ley y caes en ella, transgresor de la ley eres. ¿Sabe? Cuando tú juzgas tanto es porque conoces la ley. Vamos a continuar y vamos a ver lo precioso de Dios en este justo juicio. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Porque el juicio de Dios para los que practican el pecado es según verdad, porque Él sí conoce la razón, la causa y la magnitud del pecado. Porque nosotros vemos dos personas conversando y decimos, esta gente un problema tienen. ¿Por qué? Porque esa fornicación vive en ti. ¿Sabe? No puedo pensar que están conversando de algún tema que no tiene nada que ver con relación ni nada de eso. ¿Por qué pienso que es con relación? ¿De dónde vino ese pensamiento? Vino de mí. ¿Ustedes comprenden? Nosotros juzgamos por apariencias. Nosotros no sabemos juzgar según verdad. Cuando Dios juzga a uno, lo juzga según verdad. No como lo hacemos nosotros, que lo hacemos por lo que entendemos, por lo que creemos o por lo que me ha pasado a mí. ¿Saben? Yo pienso que todo el que ve fornicación en todas partes porque algún problema de eso tiene. Todo el que duda del que el que pasa le va a robar es porque robo hay en su corazón. Porque si no esas cosas se le van y te dicen, pero tú no te diste cuenta cuando metió la mano en el bolso. No,
porque estaba yo en otra cosa. Saben, hermano, casi siempre lo que nosotros juzgamos con tantísima vehemencia es en lo que estamos fallando interiormente. Juzgamos además a otros para minimizar el pecado personal. Saben, yo quiero que tu pecado sea grande para que el mío se vea pequeño. Saben, hermanos amados y queridos. Dice el verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Tú crees, pues tú dirás, yo fornicario no soy. Tú nunca has mirado a nadie con deseo. Nunca has deseado la pareja de nadie. Tú nunca has mirado otra persona con deseos de tu corazón. Tú nunca has mirado un objeto que de verdad te lo llevaras. Como por ejemplo, en mi trabajo hay tanto papel higiénico ahí en el almacén que pasa nada si yo me llevo uno. ¿Qué va a pasar si eso no es pobreza para nadie? Eres ladrón. Y encima lo vas a tener que pagar. Le pongo estos ejemplos porque uno dice, yo jamás he robado, yo no toco nada de nadie, no. Y cuando ves mucho, ¿no te parece que no es de nadie? ¿Que nadie ha pagado eso? ¿Que tú tienes el derecho de hacerlo? Es un ejemplo que pongo, ¿saben? Hay que pagarlo después porque el Señor te lo cobra. Pero bueno, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿tú crees que tú vas a escapar? Pues no, porque hay uno que juzga y juzga según verdad. Y dice el 4, o menosprecias. Esta parte me encanta, me fascina. Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O ignoras, menosprecias la benignidad y la paciencia de Dios. Tú estás pecando y no te está pasando nada. ¿Y tú crees que vas a salir de rositas? Tú estás menospreciando la riqueza de la bondad de Dios. Estás menospreciando la paciencia, su largo tiempo que Él está esperando, ignorando que ese tiempo que Él espera te guíe al arrepentimiento. Y tú crees que es que no te va a pasar nada, que tú estás burlando a la altísima majestad, nuestro Señor Jesucristo. Tú no sabes que este tiempo en el que no te está pasando nada, Dios te lo está dando para darte el arrepentimiento. Miren, le voy a decir a los que juzgan, que quieren que la gente se arrepienta de lo que ha hecho, que venga el arrepentimiento. Mientras no se arrepienta, yo no voy a cambiar de actitud. Hermano, ¿usted cree que el pecador tiene capacidad de arrepentirse por sí mismo? Sería mucha bondad de parte del hombre arrepentirse porque uno es bueno. Pues no es así. No es así. El que se arrepiente es porque Dios le ha dado ese regalo, le ha dado esa posibilidad. Y ahora mismo lo voy a buscar bíblicamente, que el pecador no tiene capacidad de arrepentimiento. Es decir, una persona pecadora no se convierte en más pecadora porque no se arrepiente, sino porque Dios no le ha dado la capacidad de arrepentirse. Se lo voy a leer, hermano. Miren aquí. Miren aquí mismo. Déjame ver. En Hechos 11, 18. Dice. Entonces, oídas estas cosas, Hechos 11, 18, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles Dios le ha dado arrepentimiento, la capacidad de arrepentir. Eso es un regalo inmenso en la bondad de Dios que hace para el hombre, regalarle el arrepentimiento. Miren en Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, a mi Jesús amado, coronado rey, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién da el arrepentimiento y perdón de pecado? Jesucristo.
Hermanos, Jesucristo es el que da el arrepentimiento. Nadie se arrepiente. Tengo otra cita. Esta también me encanta. Está en 2 de Timoteo 2, 25. La tengo aquí señalada. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amados míos, el que crea que el pecador tiene la capacidad de arrepentirse está en un error. Y si usted dice, mientras no se arrepienta, no le perdono o no cambio de actitud, usted tiene un problema delante de Dios. Fíjense que Dios dice, usted perdone a aquel que tenga algo en contra suya. Perdónalo tú, porque él todavía no se va a arrepentir hasta que yo no le dé el arrepentimiento. Pero tú, perdónale. Tú, ámale. Y si yo tengo pecado, pido que pidan por mí misericordia. Usted en vez de estar, tú lo que tienes es que arrepentirte. Y hasta que no te arrepientas, pide misericordia, Dios Señor, ten misericordia. Y dale a esta persona el poder del arrepentimiento. Este regalo que tú le haces a los que tú amas, para que se puedan arrepentir de su pecado. Porque eso solo no viene. Me puedo reconocer pecador y quiero quitarme este problema que tengo, pero no puedo. No quiero, pero lo hago. No quiero, pero lo hago. Y esta situación de no querer y de orar, Padre, quita esto de mí, mueve el arrepentimiento que Dios te regala. Mueve un paquete de regalo de arrepentimiento para ti. Estás en pecado, quieres salir de él, aún no puede, insiste, toca la puerta, porque el que llama va a encontrar, y al que pide se le dará. Pide misericordia para ti, y el regalo del arrepentimiento va a venir. ¿Y el arrepentimiento qué te hace? Cambiar de camino y no volver a caer en él. Porque mientras no hay arrepentimiento, vuelves y caes, vuelves y recaes. Hermanos, tengamos misericordia de la persona que ha tomado decisiones que a nuestro parecer están equivocadas y que nos hacen sentir que tenemos el derecho y por mi posición en el Señor no puedo tolerarlo. Hermanos, abran los oídos. El arrepentimiento es un regalo que da Dios. El único que juzga con verdad es Dios. Saben, hermanos, usted dice, esta mujer ha traicionado a su marido, ha pecado. Usted sabe los abusos que pudo haber cometido ese hombre. Usted sabe qué fue lo que la llevó a ella a hacerlo. Usted sabe si es simplemente porque es una persona sin vergüenza y no le gusta ser fiel. ¿Conoce usted el verdadero motivo real que ha llevado a esta persona a esto? Deje que Jesucristo juzgue esto, hermanos. Y no se ponga usted en el lugar de Dios. Usted perdone, hermano, usted perdone al pecador. Y ruegue a Dios misericordia para que llegue a esta persona el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y para vida eterna. Quiero que Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Quítese de la silla del juez, que solamente le corresponde a Dios. Porque Cristo dijo, yo no vengo a juzgar el mundo. La palabra de mi Padre es la que juzga. Deje que la palabra juzgue, que juzgue a cada uno. Dele a cada uno el tiempo y alégrese de que Dios sea benigno y le esté dando un tiempo para que, pidiendo él el arrepentimiento, Dios se lo obsequie. Quiero que el Señor les bendiga y que eso quede claro, por favor. En nombre de Jesús les beso, les abrazo porque les amo. Y espero volverlos a ver el próximo martes.